¿Vos veías a Snoopy cuando eras chico? Yo no recuerdo haber visto la serie animada como tal. Sí, lo que sí recordaba es haber visto historietas de Snoopy. No sé si en el diario, creo que sí en el diario, pero tengo un vago recuerdo de esa parte de mi infancia. Y sabes que hace poquito empecé, viste, a hacer un montón de dibujitos de Snoopy. Empecé con las piedras, no sé si viste alguno de los dibujos en piedra. Y también empecé a hacer estos marcapáginas. Que estos marcapáginas tienen varias cosas en particular que contarte. Que básicamente es que estos dibujos los estuve haciendo mientras jugaba Argentina en el mundial, porque me ponía tan nerviosa que necesitaba estar haciendo algo, así que dije me pongo a hacer algo productivo que canalice mis nervios, porque siempre dibujar es algo que a mí me tranquiliza. Es increíble, pero a mí me relaja estar dibujando. Yo agarro el lápiz, el papel y me pongo a dibujar y ya estoy tranquila. Igual era imposible estar tranquila de todo con estos partidos del mundial. Bueno, y lo bueno que tengo que contarte también es que estos son unos marcapáginas que estoy haciendo para la Feria de Mataderos. Si estuviste viendo alguno de los shorts que estuve subiendo, ya estoy fija en la Feria de Mataderos, así que bravo. Bueno, por suerte sí, porque lo necesito bastante. El tema de las banderas de egresados está bastante parado con el tema de los ploteos y de la economía en general de la Argentina, que ya todos sabemos cómo viene la cosa. Entonces me viene al pelo empezar con algo nuevo también, y me saca un poco de estar encerrada todo el tiempo, porque yo estoy mucho encerrada acá en mi casa. Soy una vizcacha. Bueno, pero esto me está haciendo romper algunas barreras que tenía en cuanto a las relaciones públicas con otras personas, de salir un poco del encierro básicamente. Y este papel, te cuento que estaba yendo a pasear con Spike en la bici, lo estaba llevando a la bici. Yo tengo un triciclo, en realidad no es una bici, es un triciclo con un carrito atrás que lo llevo a Spike a pasear desde que le pasó lo de la enfermedad. Ya está bien él, pero igual es como que la resistencia no es la misma, entonces yo siempre lo llevo en la bici. Y estaba yendo para la plaza, que es un camino bastante largo y hay muchas cuadras en subida. Y bueno, paso por una imprenta y habían tirado un montón de resmas de papel. Bueno, entre esas encontré unas de glossy, papel glossy 280 gramos, que son estas son parte de lo que venía en las resmas, porque son dos laterales que vienen con troquelado y en el centro un cuadradito. No sabes la emoción de encontrar eso. Todos los que dibujamos sabemos cuánto cuesta realmente el material, y siempre que viene un material de arriba es mágico básicamente. Y estas resmas que encontré, no pude traer todo porque obviamente pesaba un montón y yo estaba en la bici llevando a Spike en subida y no tenía ni siquiera una bolsa para poner las cosas, y lo que pude agarrar fue poco, pero bastante en comparación. Me sirve un montón a mí lo que encontré, ¿sí? Bastantes hojas, son un montón, y 280 gramos, que mirá cómo queda con la acuarela. Este es el lado del reverso que estoy usando con acuarelas, las Mungio que uso generalmente, que las compré en el 2018 y son unas acuarelas que no se terminan más. Es infinita la cantidad de cosas que puedo hacer con las acuarelas y no se gastan. Es increíble, con pastillas. También las voy a probar con témperas, todavía no lo probé. Lo probé del otro lado con marcadores, pero me gusta más como quedan de este lado, en el lado opaco de lo que es el papel. Perdón por el perrito. Bueno, y te quería contar que el perro Snoopy, ¿vos sabías que estaba inspirado en el perro del creador, que es el creador, ya te digo cómo es, Charles M. Schulz, que estaba inspirado en su primer perro, que ¿sabés cómo se llamaba el perro de él? Spike. Es increíble, yo no sabía. Ahora me puse a ver la historia de Snoopy, porque cuando era chica uno no recuerda de esas cosas, simplemente ves el dibujito y ya está, pero cuando vos vas creciendo te interesa un poquito más el trasfondo. Y bueno, el perro de inspiración de Snoopy se llama Spike. Y así es como quedaron. ¿Cuál es la que más te gusta? A mí me gusta la de la noche estrellada y la del atardecer. Esas son mis favoritas. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme. Si querés comprarla, te la dejo acá abajo como stickers o como algún producto voy a hacer. Así que fíjate, dale una ojeada. Te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto. Chau, chau.